A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un hogar contradictorio, hecho de seres antagónicos. La madre era una mujer culta, sensible, inteligente. El padre era un déspota, dominante y feroz, que consideraba a sus trabajadores como animales, perros hambrientos, mendigos a su sueldo. Y un niño de aquel hogar, por suerte, heredó de su madre el amor y la pasión por la vida y la justicia. El joven se llamaba Franz Kafka, y la relación con su progenitor fue una traumática carga emocional que, de manera feliz para los lectores de todo el mundo, se reflejó en su literatura profunda y conmovedora. Su obra más famosa es La Metamorfosis, en la cual Franz Kafka narra que, después de una noche de sueños intranquilos, Gregorio Samsa despertó en su cama, convertido en un horripilante insecto. Y así continúa el viaje por ese mundo del horror y del absurdo que, sin embargo, es real en nuestras vidas cotidianas de una u otra manera. Ese es uno de los méritos de Kafka: lanzarnos de bruces, sin misericordia, contra nuestras propias irracionalidades. Y hoy conocemos su obra gracias a un amigo suyo llamado Max Roth. Cuando Kafka estaba agonizando, le pidió a su amigo que arrojara toda su obra al fuego de la chimenea. Por suerte, Max Roth no hizo caso, conservó la obra, y hoy el mundo de la literatura se lo agradece. Fue un día como hoy, 3 de junio de 1924, cuando Kafka estaba desapareciendo de este mundo kafkiano y estaba entrando, de una vez y para siempre, en el mundo de la literatura. Las principales noticias del día. Titulares. La comisión multipartidista que trata las leyes de la consulta popular tiene hasta julio para emitir segundo informe. Consultan a la Procuraduría obligación de pedir licencia temporal del presidente Daniel Noboa. Se ultiman detalles para concretar los tratados con Costa Rica, Corea del Sur y Canadá. En el segmento de opinión, 6 meses de Noboa en el poder. En política internacional, telón ya oficial. Los editoriales serán de Ramiro Rivera, otra vez. Mauricio Gándara, una destitución anunciada. Noticias del día. La comisión multipartidista que trata las leyes de la consulta popular tiene hasta julio para emitir segundo informe. La comisión multipartidista encargada de tramitar los 5 proyectos de reforma de la consulta popular aprobó el cronograma y plan general de trabajo para el tratamiento este 30 de mayo del 2024. Lo que quedó claro durante las sesiones es que hasta el 4 de julio tiene que estar listo el informe para segundo debate. Ese día terminará legalmente la existencia de la comisión. Hasta entonces se deben hacer calzar los tiempos para recoger recomendaciones, elaborar el informe para primer debate y que éste sea conocido por el Pleno de la Asamblea Nacional. Hasta el 2 de junio está planificado el procesamiento de las observaciones de la ciudadanía, expertos y autoridades del Ejecutivo y otras instancias. Sin embargo, recién en la sesión se sugirió pedir al gobierno que especifique los nombres de funcionarios que considera más idóneos para hablar de los proyectos enviados por el presidente Daniel Noboa. Solo después se les cursará la invitación. La comisión aprobó que entre el 3 y el 9 de junio se elabore el informe para primer debate y se proyecta que una vez que remitan el documento al presidente de la Asamblea, el primer debate en el Pleno será máximo hasta el 16 de junio. Las observaciones que de ahí se desprendan serán analizadas por un lapso de 2 semanas más hasta el 30 de junio y hasta el 4 de julio se debe efectuar el análisis, debate y aprobación del informe para el segundo debate. Consultan a la Procuraduría obligación de pedir licencia temporal del presidente Daniel Noboa.
El presidente Daniel Noboa está haciendo las consultas con las entidades de control para definir si es necesario que pida licencia para poder hacer campaña política en las elecciones generales de 2025, a las que ha decidido presentarse nuevamente. La Secretaría Jurídica de la Presidencia y su secretaria Michelle Mancheno introdujeron este viernes 31 de mayo una consulta ante la Procuraduría General del Estado para aclarar si el presidente de la República, Daniel Noboa, estaría en la obligación de solicitar una licencia temporal de su cargo mientras se realice la campaña electoral para el proceso comicial 2025. Mancheno explicó que el argumento que maneja el entorno presidencial es que Noboa llegó a cumplir un periodo faltante que se produjo a raíz de la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso. Bajo esa premisa, no se trataría de una reelección en el cargo. Según el Código de la Democracia, los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. La secretaria jurídica dijo que prefiere esperar el pronunciamiento de la Procuraduría para tener claro los alcances y los límites que podría tener el presidente una vez que inscriba su candidatura. Sin embargo, la funcionaria negó que Noboa haya aprovechado o vaya a aprovechar su condición de presidente de la República para promocionarse, porque ha respetado las normas según ella. Se ultiman detalles para concretar los tratados con Costa Rica, Corea del Sur y Canadá. La ministra de Producción, Sonsoles García, indicó que se están definiendo los últimos detalles para la firma de los acuerdos comerciales con Canadá, Corea del Sur y Costa Rica, que prevén efectivizarse en este año. Sobre el país centroamericano, la ministra expresó que este jueves 30 de mayo el Parlamento de esa nación aprobó en segundo debate el acuerdo de asociación comercial con Ecuador con 45 votos a favor y 0 en contra. De esta manera, queda pendiente que el presidente costarricense Rodrigo Chávez firme y ratifique el acuerdo para que se entregue a Ecuador el documento para ultimar detalles e iniciar con la implementación, detalló García. Además, la ministra resaltó que conversó con el ministro de Comercio Exterior costarricense, Manuel Tovar, y definirán fechas en los próximos días. También se refirió a los avances sobre los acuerdos con Canadá y Corea del Sur. Sobre la nación asiática con la que ya existe una prefirma, García explicó que actualmente se ejecutan diligencias de traducción de documentos y revisión técnica. Y en el segundo semestre de este año vamos a poder obtener ya los documentos para pasar a un proceso interno de ratificación, manifestó, agregando además que se prevé la firma del tratado entre agosto y septiembre próximo. La ministra dijo que con Canadá se ha desarrollado una primera ronda de negociaciones en forma virtual en abril pasado. La siguiente será este mes de junio y luego habrá reuniones mensuales. También equipos negociadores harán visitas bilaterales durante este proceso. Se prevé que en diciembre estén definidos todos los detalles para firmar el acuerdo. Entrevista del día. El ex vicepresidente del Ecuador, Otto Sonnenhösner, estuvo en Radio Sucesos. Habló sobre elección o reelección de Daniel Noboa. Escuchemos lo que opinó. Yo creo que le están dando la vuelta de una forma casi infantil a un tema que es lo suficientemente claro, ¿no? Me parece que esta reforma se hizo en su momento para evitar que se abuse de la autoridad, del acceso al poder durante una campaña electoral. Tema que se ha logrado superar, al menos con los últimos dos gobiernos. Enhorabuena. Y me parece que no solo en eso, sino en general, es momento de que el gobierno tenga claro que no puede mezclar el partido con el gobierno, con el Estado. Ni los colores, ni las intenciones. Esto, créeme, Milton, lo que pasa es que el tiempo pasa y nos vamos olvidando de las cosas y volvemos al pasado, que mira, no siempre todo ha sido malo. Una de las cosas buenas fue justamente restringir las reelecciones y limitar el abuso del poder de las autoridades que buscaban su elección. Entiendo que la intención del gobierno no va tanto por ese motivo, sino por evitar que asuma el cargo alguien con quien al parecer no tienen pero ni comunicación, que es la vicepresidenta que ellos mismos pusieron en la papeleta. Entonces se ha vuelto una situación incómoda a la que no le han podido dar solución. Creo que debieron desde el inicio, desde la campaña,
el presidente Noboa y la vicepresidenta Abad, sentarse a encontrar alguna salida a esta situación desagradable. Y digo desagradable porque suficientes problemas tenemos los ecuatorianos, con la falta de empleo, con la delincuencia, con los secuestros, con la migración masiva, como para sumarle a esto la imposibilidad del primer y el segundo mandatario de sentarse a conversar y dar una solución a esto. La señora Abad podría renunciar, podría, digamos, voluntariamente llegar a un acuerdo con el presidente, pero buscar evitar tomar licencia con leguleyadas o buscar destituirla sin llevar a cabo un proceso constitucional no tiene justificación. Y repito, yo no tengo ninguna afinidad con el señor Abad, ni ideológica, ni personal, no la conozco siquiera. Yo hace rato, porque como usted sabe, Milton, para estar uno ahí de florero, prefiero realmente volver a las muchas cosas que tengo que hacer en mi vida, pero eso es decisión de ella. Está en su derecho a quedarse si se quiere quedar, y ha dicho que quiere regresar a reemplazar al presidente como corresponde cuando tome licencia. Eso es decisión de ella. Yo tomé una decisión en su momento, cada quien. Eso es decisión de ella. Y si es que porque ahora veo que también la acusan de corrupción con este caso del hijo, etcétera. Primero tendrían que probar que el hijo es culpable. Y escuché un audio algo incriminador, pero yo no quiero adelantar criterios. Segundo, tendrían que probar que la señora vicepresidente tiene algo que ver con eso, para poder llevar adelante un proceso judicial. Y tercero, cualquier proceso de destitución de un primero o segundo mandatario es exactamente el mismo para el uno y para el otro. No hay diferencia. Entonces, para destituir a un presidente por juicio político o por algún tema legal es lo mismo que un vicepresidente, y no es tan fácil. Hay una serie de limitaciones, de candados, de bloqueos que están hechos para evitar la judicialización de la política o la desestabilización desde la Asamblea. Me parece que son candados legítimos, que en el caso del gobierno del presidente Moreno, pues 4 cambios, la señora Vicuña por renuncia, el señor Glass por juicio político, y yo por renuncia también, y luego quien terminó fue la señora vicepresidente Muñoz. Pero todo respetando la norma constitucional y legal, todo siguiendo los caminos que corresponden. Ahora, constitucionalmente el presidente de la República no tiene opción sino encargarle el poder. ¿Tiene la necesidad del presidente de pedir licencia para hacer campaña? No, pero por supuesto, si es para elegirte en el mismo cargo que ostentas, tienes que pedir licencia. Si es para postularte a otro cargo, tienes que renunciar. Eso manda la ley por las razones que conocemos, Milton. Las razones que se diseñaron para evitar que se vuelva a usar el aparato del Estado, no solo a nivel de presidente, sino también a nivel de gobiernos locales, que se vuelva a abusar del aparato del Estado en beneficio de una campaña política que deja en desventaja a los demás participantes. Son reformas legítimas que se hicieron en el periodo legislativo 2017-2021 y que me parece que debemos de apoyar porque se hicieron justamente para evitar volver a estas formas de autoritarismo que buscan perpetuar a individuos en el poder, independientemente de su ideología, independientemente si se identifican con la izquierda, con la derecha. Autoritarismo hay de todos los colores y siempre hay que limitarlo, siempre hay que restringirlo, porque la tentación del poder para algunos, Milton, es inevitable. Carolina Bernal, docente investigadora de la Escuela Politécnica Nacional, en Radio Sucesos habló sobre los riesgos que enfrenta la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Veamos la nota. Entonces, ¿qué es la erosión? La erosión es un proceso natural que todo río realiza, en el cual está retirando material, moviendo material, trasladando hacia otras partes. Este es un equilibrio que siempre van a tener los ríos, es decir, va a trasladar agua y sedimentos, y gracias a eso va a modificar su paisaje. O sea, empezó esto cambiando el paisaje justamente cuando colapsó la cascada de San Rafael. Antes, ¿sí? Los ríos son reactivos, hiperreactivos, ¿no? Entonces, en los tiempos geológicos que son de miles, millones de años, entonces son los hiperreactivos de la naturaleza, se demoran cientos, miles de años.
supóngase que hay un deslizamiento, que hay terremotos, erupciones volcánicas, va a tener una reacción urgente en tiempos geológicos, pero al ser una actividad del ser humano, como haber puesto la hidroeléctrica, entonces se alteró el flujo de agua y sedimentos, ¿sí? Esa alteración tiene una respuesta en el paisaje, y esa respuesta en el paisaje fue la pérdida de la cascada de San Rafael. Al perder la cascada de San Rafael, el río perdió un punto importante para evitar la erosión. Entonces ahí era el punto que evitaba la erosión natural del río. Entonces ahí se igualó, digamos, a lo que tenía que ser, a su naturaleza, y empezó un proceso erosivo que va a terminar cuando el río vuelva a encontrar los sedimentos que están siendo perdidos, que están siendo retenidos aguas arriba de la captación. Esto pasa en un río normalmente. En un río normalmente pasa la erosión, ¿sí? Pero cuando nosotros le alteramos con una obra de infraestructura, va a suceder esto. Ahora, aquí la amenaza es a la central hidroeléctrica. Esto empezó 19 kilómetros de arriba de la zona de captación, ahora está 7 kilómetros, más o menos. Es decir, en 4 años se ha acercado tanto, es decir, es inminente. Es inminente, así es, porque es un proceso natural que no se va a controlar, se va a ralentizar, vamos a hacerle más lento, pero no lo vamos a detener. ¿Y qué pasa cuando llegue a la obra de captación? Va a afectarla. ¿Qué es afectar? O sea, gráficamente sería como que necesitáramos subir el agua al túnel de captación con una bomba, con baldes. Vamos a tener que subir ese rato. No va a funcionar la central. Va a dejar de funcionar, claro, porque no vamos a tener agua para poder captar. ¿Y esto se podía prevenir? ¿Esto se pudo haber visto? Usted habla de que desde 2004 ya está trabajando en este tema. Y yo me acuerdo que por esas épocas fui a hacer un reportaje del proyecto Coca-Cola Sinclair, que obviamente no estaba, conocí la cascada San Rafael, y técnicos advirtieron de que esto era muy complicado hacerlo ahí. Sí, así es, sí se sabía, porque el país, Ecuador, como saben, tenemos muchos riesgos geológicos, ¿no es cierto? Porque es geodinámicamente muy activo. Entonces, al ser tan activo, lo que va a hacer es generar muchísimo sedimento, es como una máquina de generar sedimentos. Entonces, iba a afectar de una u otra manera a la construcción de la hidroeléctrica. El problema es que las hidroeléctricas siempre habían estado siendo construidas en sitios que son estables geodinámicamente. Entonces no habían tenido este problema con los sedimentos. Entonces, no había una medida de esta magnitud de la importancia de los sedimentos. En Impacto Informativo, Simón Cueva, vicerrector académico de la Universidad Internacional del Ecuador, habló sobre el título de honoris causa entregado por la universidad al doctor Simón Espinosa Cordero. Escuchemos lo que dijo. Sí, efectivamente, el día martes en la UID otorgamos el doctorado honoris causa a Simón Espinosa Cordero. Simón Espinosa, efectivamente, ya está por los 95 años, tiene una vida muy larga, muy cargada de muchos temas importantes para el país. Alguien que estuvo bastantes años como sacerdote, luego salió del sacerdocio, pasó a la vida seglar, laica, digamos, y como tal luego ha sido un impulsor de muchos temas culturales, de muchos temas de educación en el país, y de muchos temas de lucha contra la corrupción. Él ha sido uno de los más fervientes defensores de los temas anticorrupción, ha estado en varias de las importantes comisiones anticorrupción en el país. Él ha impulsado mucho a la cultura en el Ecuador. Él ha impulsado también mucho a la educación y la relación de cómo la educación puede ayudar a ir formando ciudadanos con valores éticos y con capacidad de enfrentar los temas de corrupción, que es un tema que, como todos sabemos, afecta de manera profunda y bastante arraigada al Ecuador. Entonces vemos nosotros a Simón Espinosa como un referente en muchos temas, como alguien que ha ayudado en todo ese progreso, en toda esa vida, y nos parece a nosotros que un doctorado honoris causa debe siempre premiar
una vida entera, una vida completa. En la UID no damos muchos doctorados honoris causa. Se han dado en los últimos años, por ejemplo, el doctor Rodrigo Fierro Benítez, también destacado hombre de salud en el país, así como el embajador José Ayala Lazo, hombre bien importante para la diplomacia ecuatoriana. Entonces, como verá, son pocos. Creemos que se debe usar este título honorífico para ciudadanos que han mostrado a todo lo largo de su vida un esfuerzo importante por el país y que han contribuido más allá del día a día, de la coyuntura, ¿no es cierto? A veces nos quedamos mucho en la coyuntura política, en lo que pasa en el día a día, pero queremos ver ciudadanos que miren más allá y que ayuden a transformar gradualmente y a impulsar y hacer cambios importantes para el país. Esa es un poquito la lógica de ese doctorado. Por eso es que justamente ha sido muy bien visto, muy valorado este gesto de la Universidad Internacional del Ecuador. Bueno, Simón Espinosa tiene tras de sí 95 años de una vida amplia, una vida de combate, una vida de compromiso, ¿no? Y de muchas anécdotas. Simón Espinosa, como periodista, por ejemplo, en el año 1985 fue despedido del Banco Central por el gobierno de León Febres Cordero por sus artículos de opinión en el entonces diario Hoy. En el año 2017, al integrar la Comisión Anticorrupción, Simón Espinosa fue condenado a prisión por denunciar al contralor de aquel entonces, Carlos Polit, que lo hemos visto en apuros en las últimas semanas. Es decir, esa constante de Espinosa por luchar contra la corrupción, contra el autoritarismo, de alguna manera también se valora con este tipo de galardones. Sí, es alguien que ha defendido siempre la libertad de expresión, que ha defendido siempre a los periodistas independientes y a su labor. Efectivamente, como usted menciona, Simón trabajaba en el Banco Central en los años 80. Coincidentemente era colega de mi padre, de Juan Cueva Jaramillo. Y ambos fueron despedidos juntos en ese entonces. Fue expulsado del Banco Central, efectivamente. Así es, del Banco Central. Un poquito por dar una opinión contraria al gobierno de turno, y con la lógica de, creemos nosotros, lo importante en un país que es tener una prensa libre, una prensa diversa, tolerancia hacia opiniones distintas, puntos de vista diferentes, que creo que son siempre sanos en un país. Entonces, efectivamente... ¿Cómo le motejó Febres Cordero pues a Simón Espinosa y a su padre, al doctor Juan Cueva Jaramillo, que lo reconocemos muchísimo? Le llamó los sociólogos vagos en ese entonces. Sí. Yo recuerdo una anécdota de ahí porque mi papá, luego de todo un juicio y todo, le acabaron dando una liquidación por el Banco Central, y creo que en eso él compró un carro viejito, un Trooper, me acuerdo, viejito, y le había puesto en la ventana un letrero que decía otra obra de León, porque ese era creo que ambos compartían mucho también lo que tiene Simón Espinosa, un humor muy cáustico, ¿no es cierto? Un humor a veces negro, claro, que creo que ayuda a enfrentar las dificultades y los momentos y tal. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. 6 meses de Noboa en el poder. Como resultado de la muerte cruzada que trajo consigo el adelantamiento de elecciones para completar el periodo presidencial de Guillermo Lasso, Daniel Noboa Asín ganó en segunda vuelta a la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, luego de un proceso electoral violento que cobró la vida del candidato Fernando Villavicencio Valencia. Por mandato constitucional, el presidente Noboa concurrió el 24 de mayo a la Asamblea Nacional a rendir su informe a la nación. El presidente de la República inició su breve alocución recordando que, abro comillas, recibió un país destrozado, con deudas por doquier y una caja fiscal vacía. La inseguridad y la violencia atormentaban a los ecuatorianos.
la falta de trabajo y empleo contribuía a agudizar la crisis. Noboa Sin ensambló una pieza comunicacional que incluyó varios videos y testimonios favorables a su gestión, construidos bajo un hilo conductor: el nuevo Ecuador resuelve. El presidente dijo estar limpiando lo que embarraron los del pasado, tras apuntar que el nuevo Ecuador financia proyectos sociales de desarrollo, el nuevo Ecuador desarrolla el turismo, el nuevo Ecuador desarrolla el campo. Todo esto dijo, tras reiterar que en el nuevo Ecuador no se tranza con el narcotráfico, que el nuevo Ecuador se resume en recuperar institucionalidad, sostuvo Noboa, sentenciando que este nuevo Ecuador no volverá atrás. En su discurso, que duró menos de 30 minutos, contando con las proyecciones de videos preparados, Noboa sostuvo que él representa a una nueva generación, que tiene que ser fuerte para que nadie te derrote, noble para que nadie te humille, humilde para que nadie te ofenda, y ser tú para que nadie te olvide. La mayoría que está afuera me acompaña, enfatizó el mandatario, quien llegó a la sede de la legislatura con miles de ciudadanos que portaban banderas tricolores nacionales y retratos de cartón. Es indudable que el equipo de comunicación del presidente Daniel Noboa Sin hizo un buen trabajo en la proyección de un mensaje más bien dirigido a los usuarios de redes sociales, nada aburrido y gráfico, poniendo en escena, sin decirlo explícitamente, a un presidente candidato que ofrece trabajar por todos, sin transar con el terrorismo ni con la corrupción. Más allá de un producto comunicacional bien logrado, el mensaje de Noboa Sin estuvo lejos de ser, en rigor, un informe a la nación sobre los avances de su gestión. Su discurso excluyó temas de enorme importancia y actualidad, como el impasse con México. No fue un mensaje programático con hoja de ruta en materias económicas, sociales, políticas, laborales, ambientales y de seguridad integral. No estableció con precisión los elementos constitutivos de un plan de paz, seguridad y desarrollo. No reconoció ningún error en su gobierno. Daniel Noboa Sin ha tenido sin duda aciertos en el manejo y gestión política en su corto mandato. Logró tramitar en la Asamblea Nacional 5 proyectos de ley. Declaró el estado de guerra no internacional contra las mafias a las que les otorgó el estatus de terroristas. Involucró a las Fuerzas Armadas en el combate en contra del crimen organizado. Buscó retomar el control del sistema carcelario ecuatoriano. Convocó a una consulta popular ganando 9 de las 11 preguntas planteadas. Se benefició del trabajo eficaz de la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar Méndez, sacando además provecho dentro del Ecuador de la incursión en la Embajada de México en Quito para detener al delincuente Jorge Glass. A nadie le agrada pagar más impuestos. Sin embargo, el incremento del impuesto al valor agregado IVA fue de alguna manera comprendido y asimilado por la población nacional. Dentro del panorama expuesto, no me queda ninguna duda, ecuatorianos, en afirmar que si bien en apenas 6 meses de gobierno no es factible solucionar ni mucho menos todos los problemas que afectan a la sociedad ecuatoriana, no es menos cierto que hace 180 días estábamos peor. Daniel Noboa Sin
debe hacer urgentes ajustes y cambios en su gabinete y equipo de gobierno, combinando juventud, conocimiento y experiencia, a fin de que sea la gestión eficaz, con resultados concretos, los que permitan al joven mandatario cumplir con un país cuya mayoría de la población lo sigue apoyando. Global Hoy con Alan Carney. Felón ya oficial. En las sociedades anglosajonas, el sistema judicial tiene características distintas al de la llamada corriente continental o europea, que se basa en una gestión del proceso a cargo exclusivamente de un juez, quien está obligado a juzgar desde una disposición legal escrita que tipifica el delito y su sanción. Es el juez quien determina desde la existencia del delito hasta su sentencia, de acuerdo al derecho escrito en reglamentos, leyes y códigos y dentro de un procedimiento fijo. En el derecho anglosajón predomina una antigua institución que proviene del derecho germánico, por la que el acusado de algún delito tiene el derecho a ser juzgado por sus pares constituidos en un jurado, quienes lo deben hallar culpable en ciertos casos de manera unánime como condición para que el acusado pueda ser condenado por el juez del proceso. Este, a su vez, deberá sujetarse en la calificación del delito a la existencia de un precedente, una jurisprudencia que así lo establezca, la cual deberá aplicar en el mismo sentido de la original. La aplicación de este sistema puede resultar engorrosa y frustrante muchas veces, pues en las interpretaciones procesales se puede pasar muchísimo tiempo dependiendo de la capacidad de pago que tenga el acusado, la que le permitiría contratar los abogados más hábiles y famosos, dilatando el proceso casi indefinidamente. De esta práctica nace en relación a ese derecho una frase que lo define de manera muy clara. La demora es la peor forma de negación. Dentro de todas estas limitaciones y a veces hasta trabas, por primera vez en casi 250 años de vigencia de un sistema democrático ininterrumpido en los Estados Unidos, se ha juzgado por causas penales a un expresidente de la República, quien ha sido hallado culpable por unanimidad del jurado en la totalidad de los 34 cargos presentados en su contra por la Fiscalía Estatal. Es obvio que ni los enormes recursos económicos, políticos y hasta mediáticos del presidente Trump resultaron suficientes para esconder las acciones ilegales cometidas por él o por otros a sus órdenes en el sórdido proceso de pagos de sobornos a una estrella porno para que no revelara las relaciones que había mantenido con Trump, para que tales revelaciones no afectaran sus posibilidades de llegar a la presidencia al hacerse públicas ante el electorado. El que un jurado que es escogido y aprobado por la Fiscalía y por la defensa haya encontrado a Trump culpable de todos los cargos por unanimidad, deja en claro que las evidencias aportadas fueron de tal contundencia que no dejaron ninguna duda al jurado. El juez de la causa deberá, en un plazo breve, dictar una sentencia, la misma que podría incluir la cárcel. Inevitablemente, se viene a la memoria el reciente juicio ante jurados de un excontralor hallado culpable también por unanimidad por delitos varios por un jurado. Puede que, al fin y al cabo, la idea de un jurado no sea tan mala en todo caso. Naturalmente, el ya oficialmente felón expresidente puede, y seguramente lo hará, apelar la sentencia,
que se ha dictado en una jurisdicción estatal a la administración federal, eventualmente hasta la Corte Suprema, en la cual el expresidente ubicó durante su presidencia a magistrados que le son incondicionales, como lo son ya gran parte de los legisladores republicanos en ambas cámaras, que vergonzosamente, a pesar de todas las evidencias, continúan en su apoyo a Trump por el poder político que éste representa en un electorado al que las reprobables acciones de su líder han dejado de pronto de ser reprobables, de cara a sus disque conservadoras y cristianas posturas. Las misóginas declaraciones de Trump y sus aficiones al sexo pagado, asunto que por otra parte puede hasta ser visto como algo personal y privado, hasta su frustrado intento de falsificar los resultados de las elecciones, y al fracasar de dar un golpe de Estado al no reconocer, según le pidió a su vicepresidente, y no investir al presidente electo Biden, impulsando el golpe del 6 de enero de 2020, un evento que, sin la menor duda, es muchísimo más grave que el del juicio recién concluido, para ese electorado al que se le han perdido aquellos valores que tanto ha predicado y que han dejado de ser los delitos que efectivamente son. Han resuelto en un colectivo acto de fe cerrar los ojos y aceptar que un felón mentiroso ya juzgado, que un aspirante a dictador, acostumbrado como se demostró en el juicio al soborno y al chantaje, sea quien los gobierne. Hace algo menos de 100 años, en la Alemania de la posguerra, la muchedumbre hitleriana juraba al Führer que lo seguiría con el corazón lleno de fe. Es penoso constatar lo poco que hemos avanzado en ciertos campos y lo fácil que resulta secuestrar la mente humana. Ver a los teleevangelistas endosar, como si de cheques se tratara, una supuesta fe en el mensaje de Cristo y su palabra, a un felón ya procesado y hallado culpable por la justicia, es un espectáculo que asquea, tanto como el ver a Putin aprovecharse de la fe, confabulado con el patriarca ortodoxo, bendiciendo a sus tropas y a sus gulags. El verdadero riesgo que Trump representa, más allá de sus delitos, es el de que pueda, a pesar de estos, salirse con la suya y no solo quedar impune, sino dueño de un poder sin límites ni precedentes. Es la negación esencial del sistema democrático liberal de limitación al poder y las garantías a los derechos individuales ante la tiranía. Es, sobre todo, la burla de la justicia y del Estado de Derecho y de la majestad de la ley. Como cualquier tirano, Trump lo tiene muy claro. Debe rápidamente desmantelar las instituciones democráticas, para lo que debe, en las explícitas palabras de otro autoritario, meterle mano a la justicia, lo que empezó hace algunos años y que de ser electo seguirá profundizando. Que el sistema de justicia se haya demorado 4 años en obtener una primera sentencia de culpabilidad penal debería ser causa de una profunda reflexión sobre su eficacia. El sentido de la justicia, además de la sanción a quien delinque, es el mensaje que envía a toda la sociedad de la decisión de sancionar unas conductas ilegales. En la inmediatez en que hoy se vive, una sentencia por algo que se produjo hace 4 años ha perdido buena parte de su objeto, pues muchos ni recordarán las circunstancias y el episodio, que se volverá nada más que un relato interesado de los hechos. La validez del dicho que mencioné al principio adquiere más fuerza que nunca al hablar de la justicia. La demora
es la peor forma de negación. Muchas gracias. Editorial. Otra vez, artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Ya lo intentaron en febrero de este año, tal como actuaba el tramposo en la antigua taberna, sacando un as debajo de la manga. Quisieron embaucar a los ciudadanos con una reforma al Código Orgánico Integral Penal, COI, para forzar la revisión de sentencias ejecutoriadas, obligar a que la Fiscalía les informe a los legisladores sobre las indagaciones penales que son reservadas. Imagínense, para que algunos corran y les informen a los investigados. Pretendieron crear una instancia internacional que no correspondía. El afán por la impunidad. Pero esa amoral apetencia fracasó. Otra vez, en mayo, desde la misma Comisión de Justicia y Estructura del Estado, controlada por el correísmo, se aprobó una irrazonable reforma al artículo 258 del Código Orgánico de la Función Judicial, que contó con el apoyo del Pleno. Siniestra pieza con fachada legal, pero viciada de inconstitucionalidad y manchada de ilegitimidad. Se tejió para favorecer a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, hoy procesados y encarcelados, para que tengan derecho a una licencia sin sueldo, a pesar de una prisión preventiva o arresto domiciliario. Un salvoconducto para apuntalar a delincuentes que favorezcan la corrupción y la impunidad. Una coartada imperfecta. La democracia establece la facultad de legislar sin apartarse de los umbrales de la legalidad, igualdad y generalidad. El cimiento de la ley como expresión de la voluntad general de la que habló Rousseau, fundamento de la Revolución Francesa y filosofía de la doctrina constitucional democrática. Una ley no es la venia o pasaporte para la complicidad y la impunidad. No es la deriva para la estafa legislativa. Legislar para los vocales del CNJ, unos huéspedes en la cárcel 4 y otros que portan grillete, procesados por obstrucción de la justicia y tráfico de influencias, constituye un hecho grotesco, aún con el argumento de la presunción de inocencia. En la sociedad democrática, el Parlamento legisla con la regla de la generalidad. Desde el principio de legalidad e igualdad, igualdad a los iguales, desigualdad a los desiguales. Causa desconsuelo la orfandad de los valores de la ética, el interés general, el bien común y hasta el sentido común. Legislar para proteger a quienes delinquen deja a la vista el abandono de la realidad desde la representación política. El veto total es lo que se impone. Artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Una destitución anunciada. Mauricio Gándara, El Universo. Sería nefasto que alguien que no comulga con la visión del presidente llegue al poder. Así ha manifestado el viceministro de Gobierno Esteban Torres como vocero oficial de la administración, y con lo dicho por el funcionario no ha dejado nada para la imaginación en el enfrentamiento entre el presidente de la República Daniel Noboa y la vicepresidenta Verónica Abad. En realidad, el viceministro no ha hecho sino continuar con lo expresado por el propio presidente anteriormente, pero ha señalado vías con las que se intentaría que la vicepresidenta no pueda ejercer el reemplazo transitorio de pocos días si el presidente, como ya lo ha anunciado, se presentara a las próximas elecciones presidenciales. Ha hecho referencia el funcionario como una de las causales a la cuasi universal campaña adelantada de todos los candidatos antes del pito del árbitro, el Consejo Nacional Electoral, y con lo cual ha denunciado al denunciante ante el Tribunal Contencioso Electoral. También la vicepresidenta tenía que presentar su versión en la investigación contra su hijo. El temor del viceministro es el de que la vicepresidenta realice algo contrario a las acciones del gobierno. Entonces está adelantando una hipótesis y menciona que en ese intervalo consideran encargar el reemplazo a un ministro, lo que es el anuncio formal de una violación constitucional. El viceministro es abogado y sabe que su criterio de que sería nefasto no es causa constitucional para una destitución.
Además, es muy fácil que el presidente, al reasumir el cargo, declare nulos todos los decretos de la encargada que le parezcan inconvenientes. Este problema se lo creó el propio presidente y debería evitar comprometer al país en una nueva crisis de gobernabilidad en la que él mismo será el perjudicado, lo que puede tener incidencias en muchas cosas, incluida en el juicio ante la Corte Internacional de Justicia en el diferendo con México. Este país dirá que fue por su carácter autoritario que ordenó la toma de la Embajada de México. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han empezado ya a impugnar las declaraciones del viceministro y eso tiene mucho peso en la opinión pública mundial. El presidente de la Asamblea Nacional, en su discurso del 24 de mayo, señaló que el Ecuador necesita de gobernabilidad. Es pues su hora de actuar y evitar los tortuosos procedimientos para el enjuiciamiento político de un vicepresidente. Primero, una causal válida, creíble, para que la Corte Constitucional declare la admisibilidad del enjuiciamiento. Siguen los debates y sobre todo la consecución de los votos necesarios para obtener la destitución. Un vía crucis, un caos como el que acabamos de vivir. No conozco a las personas envueltas, pero debemos pedirles una tregua en sus odios. Hay cosas más graves que solucionar. La violencia continúa, todos los días conocemos de macabros asesinatos. En la prensa francesa, la famosa Charlie Hebdo afirma que el Ecuador ha reemplazado a Colombia como el principal exportador de cocaína, un inmenso perjuicio para la seguridad y el honor nacionales. Mauricio Gándara, El Universo. Noticias internacionales. Estados Unidos, Alemania y la OTAN autorizan a Ucrania a atacar objetivos en Rusia. Estados Unidos y Alemania dan luz verde a Ucrania para atacar dentro de Rusia. La decisión se produce en un momento en que Rusia gana terreno a Ucrania en la región de Kharkov. El secretario general de la OTAN apoya la escalada en la cumbre informal de Praga a la que asisten los ministros de Exteriores de los países miembros de la organización militar. Italia se ha descolgado de la iniciativa. This is a war of aggression. Russia has attacked another country, violated international law, invaded Ukraine, and Ukraine has the right for self-defense, and that includes also the right to strike legitimate military targets inside Russia. El presidente estadounidense Joe Biden ha dado luz verde a Kiev para atacar a Rusia con armas estadounidenses, en un esfuerzo por defender Kharkov. La segunda mayor ciudad de Ucrania está a tan solo 20 kilómetros de la frontera rusa. Los ministros de Exteriores de la OTAN asisten a una cumbre informal de 2 días en Praga para tratar formas adicionales de ayudar a Ucrania. En esta ocasión, el ministro checo de Exteriores agradeció a los países que se sumaron a la iniciativa checa para entregar municiones que Ucrania necesita. Good morning, everyone. And it will be literally next month, in a few weeks, when first physical delivery, the first batches will be delivered to Ukraine, so they could use it to defend themselves from the barbaric Russian invasion. La próxima cumbre de la OTAN tendrá lugar en julio en Washington. El primer ministro eslovaco Robert Fico recibe el alta hospitalaria 2 semanas después del tiroteo. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha recibido el alta del hospital 2 semanas después de haber resultado gravemente herido en un tiroteo. Fico fue trasladado en avión a la capital del país, Bratislava, donde ahora recibe cuidados de enfermería en su domicilio. El primer ministro eslovaco recibió varios disparos durante una visita a la localidad de Handlova a principios de este mes. Según los informes, fue sometido a varias operaciones después de que su vida quedara en peligro tras el intento de asesinato. El ataque se ha producido en el contexto de una Eslovaquia cada vez más polarizada, con múltiples protestas contra las reformas políticas del gobierno populista de Fico. El sospechoso ha sido acusado de intento de asesinato y permanece bajo custodia policial. Actualmente está recibiendo un tratamiento psiquiátrico, pero se enfrenta a cadena perpetua si es declarado culpable. Eurovisión 2025, las ciudades suizas ya preparan sus candidaturas. La radiotelevisión suiza ha comunicado que las ciudades interesadas en albergar el Festival de Eurovisión del año próximo han recibido ya una lista detallada de requisitos.
Tienen hasta finales de junio para preparar sus candidaturas y la ciudad anfitriona se anunciará en agosto. El derecho de Suiza a acoger el certamen de 2025 quedó asegurado tras la victoria de Nimo con la canción The Code. El Festival de Eurovisión se creó en Suiza, que acogió el primer certamen en 1956. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavolley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país.
Consideramos que el ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.